Alexander no tuvo respuesta. Pasamos las siguientes 2 semanas preparando. El vínculo silencioso requería que Lucian conectara su alma con otra, no permanentemente, sino lo suficiente como para demostrar que podía formar el tipo de vínculo profundo que los líderes vampíricos necesitaban con su pueblo. La pregunta era, ¿con quién debería vincularse? Debe ser alguien en quien confíes completamente, explicó Morgana, la bruja que había regresado para ayudar. Alguien con quien tengas conexión emocional tan profunda que puedas bajar todas tus defensas sin miedo. Los ojos de Lucian me encontraron inmediatamente. No, dije automáticamente, soy humana, no tengo magia. Ese es el punto, interrumpió Morgana. El vínculo silencioso no requiere que ambas partes tengan magia, requiere verdad emocional. Y ningún vínculo en este castillo es más honesto que el tuyo con el príncipe. Alexander asintió lentamente. Ella tiene razón. Tú y Lucian compartiste honestidad desde el primer momento. No hay simulación, no hay juegos políticos, solo conexión genuina. Pero, ¿qué pasaría si lastimo a Lucian? Mi voz se quebró. ¿Qué pasaría si no soy suficiente? Las manos de Lucian encontraron las mías. Tú eres más que suficiente, signé. Eres todo. Por favor, Elena, ayúdame. Una última vez. ¿Cómo podría negarle? La noche antes de la reunión del consejo, practicamos el ritual. Requería que nos sentáramos enfrentados, manos entrelazadas, mientras Lucian abría su conciencia a la mía. Sin palabras, solo emoción pura. La primera vez que lo intentamos, la fuerza de sus sentimientos casi me tiró hacia atrás. Sentí todo, siglos de soledad condensados en un momento, el dolor de ser invisible, el terror de no ser suficiente. Pero también sentí alegría, esperanza, amor más profundo de lo que había conocido posible. Y él sintió lo mío. Mi propia infancia de pérdida cuando mi hermano murió de la fiebre que lo dejó sordo. Mi miedo de fallar a aquellos que dependían de mí. Mi amor feroz por este niño vampiro que se había convertido en mi propósito. Cuando finalmente rompimos la conexión, ambos estábamos llorando. Él, lágrimas de sangre, yo, lágrimas humanas normales. «Funcionará», susurró Alexander, observando desde las sombras. «Lo sé». El gran consejo se reunió en el Salón de los Espejos, una cámara vasta donde cada pared reflejaba infinitamente, simbolizando la naturaleza eterna de los vampiros. Los líderes de todos los clanes mayores estaban presentes, sentados en tronos dispuestos en un círculo. Lady Morgata del clan Sangre presidía, su rostro antiguo imposible de leer. Lucian y yo entramos juntos, con Alexander caminando detrás. El silencio era absoluto. «Príncipe Lucian», habló Morgata, su voz resonando. «Has sido convocado ante este consejo para demostrar tu legitimidad como heredero de la dinastía Drakenmoor. Se te ha dado la oportunidad de realizar el vínculo de sangre tradicional. ¿Puedes hacerlo?» Lucian signó, y yo traduje. «No puedo realizar el vínculo de sangre hablado, pero puedo realizar algo más antiguo, más poderoso, el vínculo silencioso». Murmullo corrió por el consejo. Morgata se inclinó hacia adelante. «¿El vínculo silencioso es un mito?» «No lo es», interrumpí. Una humana atreviéndose a hablar en el gran consejo, pero ya no me importaba el protocolo. Es la forma original de magia de conexión, anterior a su idioma de sangre estructurado, y el príncipe Lucian la dominará hoy. «¿Con quién te vincularás?», preguntó Lord Malachar, del clan Sombra, su tono curiosamente respetuoso desde nuestra victoria sobre su hijo. Las manos de Lucian se movieron. «Con Elena Moreo, mi tutora, mi consejera, mi familia». «Una humana», desdeñó Morgata. «Esto es absurdo». «Tienen miedo», la voz de Alexander cortó a través del salón.
¿Tiene miedo, Lady Morgatha, de que mi hijo demuestre que el verdadero poder no proviene de adherirse ciegamente a la tradición, sino de forjar nuevos caminos? ¿Tiene miedo de que si tiene éxito, su argumento entero colapse? Los ojos de Morgatha destellaron peligrosamente. Muy bien, intenta tu vínculo silencioso, niño, y cuando falles, tu dinastía terminará. Lucian y yo nos movimos al centro del salón. Las runas antiguas talladas en el piso comenzaron a brillar mientras nos arrodillamos uno frente al otro. Tomé sus manos frías, mirando esos ojos rojos que había llegado a amar. «Estoy lista», susurré. Él asintió y cerró sus ojos. El vínculo comenzó lentamente. Sentí su conciencia rozando la mía, suave al principio, luego más fuerte. Sus emociones fluían hacia mí: determinación, miedo, esperanza, amor. Y dejé que las mías fluyeran hacia él: fe, orgullo, afecto protector, creencia inquebrantable en su valor. Las runas en sus brazos explotaron en luz, pero esta vez la luz no se quedó en él, fluyó entre nosotros, creando un puente visible de energía pura que conectaba nuestras manos, nuestros corazones, nuestras almas. El salón jadeó colectivamente. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El vínculo expandió, alcanzando hacia afuera desde nosotros. Tocó a Alexander I. Sentí cómo el amor complejo del rey por su hijo se añadía a la conexión. Luego tocó a otros en el salón: Caterina, Corvus, incluso algunos de los miembros del consejo. Cada uno que tocó añadió su emoción a la red: sorpresa, asombro, respeto y, en algunos casos, incluso arrepentimiento por cómo habían tratado a Lucian. La red de luz creció hasta que llenó todo el salón. Las manos del niño se movían con desesperación en el aire vacío, formando palabras que nadie en el Salón del Trono quería entender. Y cuando sus dedos trazaron el signo de ayuda por 5ª vez consecutiva, algo dentro de mí se quebró irremediablemente. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. Yo era simplemente Helena Moreo, enfermera del hospicio humano que servía como tributo obligatorio en el Castillo Noctis, la fortaleza ancestral del rey vampiro Alexander Drakenmore. Había llegado 3 días antes, parte del acuerdo centenario que mantenía la paz frágil entre humanos y vampiros. Cada año, 10 humanos servían en el castillo durante 12 lunas llenas, atendiendo las necesidades básicas que incluso los inmortales requerían. Yo había sido seleccionada por mis habilidades médicas, aunque pronto descubrí que los vampiros sanaban casi instantáneamente de cualquier herida. Mi presencia allí parecía decorativa, innecesaria. Hasta ese momento en el Salón del Trono. El niño no podía tener más de 8 años en apariencia, aunque con los vampiros era imposible determinar la edad real. Su cabello negro caía en mechones rebeldes sobre una frente pálida como el mármol, y sus ojos, de un rojo carmesí intenso que delataba su naturaleza vampírica, brillaban con lágrimas contenidas que nunca caerían. Vestía ropas principescas de terciopelo oscuro, pero estaban desarregladas como si nadie se molestara en cuidar su apariencia. Nadie lo miraba. Los cortesanos vampiros que llenaban el salón, criaturas elegantes envueltas en sedas oscuras y joyas antiguas, conversaban entre ellos como si el niño fuera invisible. Incluso las otras sirvientas humanas desviaban la mirada cuando él pasaba cerca. Y allí,
En el trono de obsidiana que dominaba la sala, el rey Alexander Drakenmore observaba a su hijo con una expresión que me heló la sangre. No era odio, ni siquiera indiferencia, era vergüenza pura y descarnada. El niño se había acercado al trono, sus pequeñas manos moviéndose frenéticamente. Yo había aprendido lenguaje de señas años atrás, cuando cuidé a mi hermano menor que perdió el oído tras una fiebre. Reconocí cada palabra que el niño formaba. «Padre, por favor, escúchame, tengo miedo». El rey desvió la mirada. Algo en ese gesto, la crueldad casual de un padre negando la existencia de su hijo, encendió una furia que no sabía que poseía. Antes de poder detenerme, mis pies me llevaron a través del salón. El silencio cayó como una guillotina. Todos los ojos vampíricos se clavaron en mí, y el peso de esas miradas ancestrales casi me hizo caer de rodillas. Pero continué hasta el niño. Me arrodillé frente a él, a la altura de sus ojos rojos y asombrados, y levanté mis manos. Moví los dedos lentamente, formando los signos con cuidado. «Hola, me llamo Elena. ¿Cómo te llamas tú?» El niño se quedó completamente inmóvil, como si acabara de presenciar un milagro. Su boca se abrió en una pequeña O de sorpresa. Luego, con manos temblorosas, respondió: «Lucian, me llamo Lucian». «Es un nombre hermoso», signié de vuelta, ofreciéndole una sonrisa. «¿Qué necesitas, Lucian?» Las lágrimas que nunca podrían caer brillaron más intensas en sus ojos. Sus manos se movieron con urgencia renovada. «Nadie me habla, nadie me ve. Piensan que soy defectuoso porque no puedo hablar con la voz. Padre dice que soy una vergüenza para la dinastía Drakenmore». Mi corazón se partió por este niño inmortal que sufría una soledad más profunda que cualquier mortal pudiera conocer. «No eres defectuoso», signié con firmeza. «Eres perfecto exactamente como eres, y yo te veo, Lucian, te veo completamente». Un sonido resonó a través del salón, algo entre un rugido y un trueno. Me giré para encontrar al rey Alexander de pie, descendiendo de su trono con una gracia depredadora que me recordó exactamente qué tipo de criatura era. Medía casi 2 metros, con hombros anchos enfundados en un abrigo negro bordado con hilos de plata. Su rostro era de una belleza cruel y antigua. Pómulos afilados, mandíbula fuerte, labios que nunca habían conocido una sonrisa genuina. Pero eran sus ojos los que verdaderamente aterrorizaban, rojos como rubíes sangrientos, quemando con una furia milenaria. «Apártate del príncipe», ordenó su voz, profunda como el eco en una tumba. Inmediatamente. Debería haberle obedecido. Cada instinto de supervivencia gritaba que me alejara, que me inclinara, que pidiera perdón. Pero la mano pequeña de Lucian se había aferrado a mi vestido, sus dedos apretándose con desesperación, y no pude moverme. «No», dije en voz alta, y la palabra resonó en el silencio mortal del salón. Los cortesanos jadearon. Una vampira vestida de púrpura murmuró algo sobrehumana insolente. El rey se detuvo a 3 metros de distancia, y por primera vez en probablemente siglos parecía genuinamente sorprendido. «¿Acabas de desobedecerme?», preguntó con una quietud peligrosa. «Su hijo necesita ayuda», respondí, manteniendo mi voz firme aunque mis rodillas temblaban. «Y todos aquí lo ignoran, incluido usted. Es un niño, Su Majestad, un niño aterrado y solo». Ese niño, escupió la palabra como veneno, es la razón por la cual la dinastía Drakenmore es objeto de burla entre los clanes vampíricos. Un heredero que no puede hablar, que no puede comandar con su voz, que no puede pronunciar los hechizos de sangre necesarios para gobernar. Es un defecto que amenaza 1000 años de poder. «No es un defecto»,
repliqué, sintiendo la ira reemplazar al miedo. Es una diferencia, y si usted no puede ver el valor en su propio hijo, entonces quizá el problema no es él, sino usted. El salón explotó en murmullos escandalizados. El rey cerró la distancia en un parpadeo, velocidad sobrenatural, y de repente estuvo frente a mí, tan cerca que pude ver las vetas doradas en sus iris rojos, oler el aroma antiguo de especias y tierra de tumba que emanaba de él. «Podría matarte por esa insolencia», susurró, y no era una amenaza vacía. Su mano se elevó, dedos con uñas afiladas como garras, y supe que podría arrancarme el corazón antes de que pudiera parpadear. Pero Lucian se interpuso entre nosotros, sus bracitos extendidos protectoramente frente a mí, sus manos moviéndose frenéticamente en signos que traduje automáticamente. «No la lastimes, padre, por favor. Es la primera persona en 100 años que me ha hablado. La primera que me ve. No me la quites». ¿100 años? Miré al niño con horror renovado. No tenía 8 años, tenía más de un siglo de soledad, de ser invisible en su propio hogar, de ser rechazado por el único padre que conocía. El rey miró a su hijo con una expresión compleja, dolor, furia, algo que podría haber sido arrepentimiento si los vampiros fueran capaces de tal emoción. Luego volvió sus ojos a mí. «Tú entiendes sus manos», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Cómo?» «Lenguaje de señas», respondí. «Mi hermano era sordo, aprendí a comunicarme con él». El rey estudió mi rostro durante un largo momento que se sintió como una eternidad. Finalmente bajó la mano. «Muy bien, serás la tutora del príncipe Lucian. Le enseñarás todo lo que necesita saber, traducirás sus palabras cuando sea necesario y lo prepararás para eventualmente ocupar su lugar como heredero». «¿Qué?» La palabra escapó de mí antes de poder detenerla. «No es una petición, señorita Moreau». Su voz se tornó gélida. «Es una orden. Lucian ha demostrado una dependencia inmediata contigo. Usaré eso. Lo convertirás en un príncipe digno, o ambos enfrentarán las consecuencias». Se giró hacia los cortesanos reunidos. «La audiencia ha terminado. Retírense todos». Los vampiros salieron en un susurro de sedas y miradas curiosas. En momentos, el salón del trono quedó vacío excepto por nosotros tres, el rey terrible y distante, el niño centenario atrapado en un cuerpo infantil, y yo, una simple enfermera humana que acababa de sellar mi destino con un acto de compasión impulsiva. «Lucian», el rey habló sin mirar a su hijo, «muéstrale a la señorita Moreau tus aposentos. Ella vivirá en la habitación adjunta de ahora en adelante». Y sin otra palabra, se marchó, dejándonos en el silencio vasto del salón. La mano de Lucian encontró la mía, pequeña y fría, pero sorprendentemente fuerte. Me miró con ojos brillantes de esperanza y firmó: «Gracias, gracias por verme». «Siempre te veré, Lucian», respondí en señas, apretando su mano. «Lo prometo». No tenía idea de que esa promesa me llevaría a descubrir secretos antiguos, conspiraciones mortales y una verdad sobre Lucian que cambiaría no solo el destino del reino vampírico, sino también el mío propio. 3. Los aposentos de Lucian estaban en la torre este del castillo, alejados de las habitaciones principales donde residía el rey y su corte. Eso por sí solo me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo la familia Drakenmore veía al príncipe, escondido, apartado, fuera de vista. Pero las habitaciones en sí eran magníficas, techos altos con frescos de noches estrelladas, ventanas arqueadas que daban a jardines nocturnos donde flores lunares florecían bajo la luna perpetua del reino vampírico. La cama de Lucian era del tamaño de mi habitación entera en el hospicio, con dosel de terciopelo negro y sábanas de seda que probablemente costaban más que mi salario de un año.
Sin embargo, a pesar de la opulencia, había una tristeza penetrante en el espacio. Juguetes alineados en estantes, perfectamente ordenados, sin señales de haber sido usados, libros con lomos sin doblar, una mesa de dibujo cubierta de polvo. ¿Juegas con estos?, pregunté en señas, señalando los juguetes. Lucian negó con la cabeza. Nadie juega conmigo. Los sirvientes tienen miedo de tocar las cosas del príncipe defectuoso. Temen que se vuelvan defectuosas también. Mi corazón se estrujó. Bueno, yo no tengo miedo. ¿Qué te gusta hacer, Lucian? Sus ojos se iluminaron. Corrió hacia una esquina de la habitación y regresó con un libro enorme. No uno de los volúmenes pristinos del estante, sino uno gastado, con páginas manchadas y esquinas dobladas. Lo abrió para mostrarme ilustraciones de criaturas fantásticas, dragones, fénix, unicornios. Me gustan las historias, signé, sus dedos moviéndose con entusiasmo por primera vez. Especialmente sobre criaturas que son diferentes y encuentran su lugar en el mundo. Por supuesto que le gustaban esas historias. ¿Qué niño rechazado no se identificaría con ellas? Entonces leeremos muchas historias juntos, prometí. ¿Hay algo más que te guste? Dudó. Luego signé tímidamente. Me gusta dibujar, pero no soy bueno. ¿Puedo ver tus dibujos? Se mordió el labio, un gesto extrañamente humano para un vampiro, y fue a buscar un cuaderno escondido bajo su cama. Lo abrió con cuidado, revelando página tras página de dibujos a carboncillo. Y mi aliento se detuvo. No eran los garabatos infantiles que esperaba, eran retratos detallados, técnicamente impresionantes, de rostros llenos de emoción. Reconocí a algunos cortesanos del Salón del Trono, capturados con una precisión casi fotográfica. Pero lo que más me impactó fue la emoción en cada trazo. En un dibujo, una dama vampira sonreía mientras sus ojos revelaban desprecio. En otro, un guardia parecía noble, pero sus manos temblaban de miedo. «Lucian», dije en voz alta sin pensar. Luego repetí en señas. «Estos son extraordinarios. Capturas lo que las personas sienten, no solo cómo se ven». Él bajó la cabeza, avergonzado. «Padre dice que dibujar es un pasatiempo sin valor. Dice que debería estar practicando magia de sangre, aunque no puedo pronunciar los hechizos». «La magia de sangre no es la única forma de poder», repliqué firmemente. «Tú tienes un don que la mayoría de las personas, humanas o vampiros, nunca tendrán. Ves la verdad en las personas». Sus ojos rojos se encontraron con los míos, esperanzosos. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé», afirmé. Un golpe en la puerta interrumpió nuestro momento. Una mujer vampira entró sin esperar respuesta. Alta, delgada como una cuchilla, con cabello blanco recogido en un moño severo. Vestía el negro y plata de la casa real, lo que la identificaba como parte del personal cercano del rey. «Señorita Moreau», dijo con una voz tan fría como hielo de invierno, «soy Caterina, la administradora del castillo. El rey me ha informado de su nuevo rol. Se le asigna la habitación contigua». Señaló una puerta que no había notado antes. «Sus pertenencias ya han sido trasladadas. El rey espera verla en su estudio en 1 hora. Yo cuidaré del príncipe mientras tanto». Lucian se pegó inmediatamente a mi lado, sus manos firmando frenéticamente. «No te vayas, por favor, no me dejes». Caterina lo miró con desdén apenas disimulado. «Su Alteza debe aprender a comportarse apropiadamente, no aferrarse a los humanos como un niño asustado». «Es un niño», respondí cortante, colocando una mano protectora en el hombro de Lucian. «Y está asustado. Tiene todo el derecho de sentirse así, cuando todos en este castillo lo tratan como si fuera invisible». Los ojos de Caterina destellaron peligrosamente. «Tenga cuidado con su lengua humana. El rey puede haberle dado un puesto temporal, pero eso no la hace intocable». «Entonces es bueno que no tenga miedo de ser tocada», repliqué, sorprendida de mi propia audacia.
Durante un momento tenso, pensé que Caterina podría atacarme. Luego, para mi sorpresa, algo parecido al respeto cruzó su rostro. «Quizás haya una razón por la que la eligió», murmuró, casi para sí misma. «Muy bien, acompañe al príncipe hasta que sea hora de su reunión, pero no llegue tarde, señorita Moreau». El rey Alexander no perdona la impuntualidad. Después de que se fue, Lucian tiró de mi manga. «Caterina no es mala», signé. «Solo tiene miedo. Todos aquí tienen miedo». «¿Miedo de qué?», pregunté. «De padre, de decir algo incorrecto y ser castigados, de mostrar debilidad». Sus manos se movieron más lento, con tristeza. «De ser como yo». Esa verdad sencilla reveló más sobre la dinámica del castillo que cualquier cosa que hubiera observado. Este no era solo un lugar de inmortalidad y poder, era una prisión de terror silencioso, donde mostrar compasión o imperfección podría significar la ruina. Y Lucian, con su incapacidad de hablar, representaba la mayor imperfección de todas. «Bueno», dije en señas, enderezando mis hombros, «entonces tendremos que demostrarles que están equivocados. Tú no eres débil, Lucian, eres fuerte de maneras que ellos no pueden comprender, y juntos se lo demostraremos». Su sonrisa, la primera verdadera que le había visto, iluminó su rostro pálido como un amanecer. No sabía, en ese momento, cuán peligrosa sería esa promesa. 3. El estudio del rey Alexander estaba en el corazón del castillo, accesible solo a través de un laberinto de pasillos de piedra iluminados por candelabros que ardían con llamas azules. Caterina me guió en silencio, sus pasos sin sonido a pesar de los tacones de sus botas. Yo, en cambio, pisaba fuerte como un caballo torpe, cada paso resonando en las paredes antiguas. «Una palabra de consejo, humana», dijo Caterina sin mirar atrás. «El rey probará su resolución. No muestre miedo, pero tampoco insolencia. Ese es un equilibrio que pocas criaturas logran». «¿Y qué pasó con las que no lo lograron?» «Sus nombres han sido olvidados», respondió simplemente. Eso era alentador. La puerta del estudio era de roble oscuro, tallado con runas que parecían moverse bajo la luz parpadeante. Caterina golpeó 3 veces, un ritmo específico que evidentemente era un código. «Adelante», llegó la voz profunda del rey desde adentro. Caterina abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Luego se retiró, cerrando la puerta detrás de mí con un clic ominoso. El estudio era sorprendentemente íntimo comparado con la grandeza del salón del trono. Paredes forradas de libros del suelo al techo, un escritorio masivo de ébano cubierto de pergaminos y mapas antiguos, un fuego crepitando en una chimenea que no debería ser necesaria para alguien que no sentía frío. El rey Alexander estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines nocturnos, con las manos cruzadas a su espalda. «Señorita Moreau», dijo sin volverse, «acérquese». Caminé hacia él, deteniéndome a una distancia respetuosa. Ahora que no estaba cegada por la furia protectora, podía observarlo con más detalle. Era extraordinariamente imponente, no solo por su altura o su naturaleza vampírica, sino por la manera en que ocupaba el espacio, como si el aire mismo se doblaba a su voluntad. Llevaba su cabello negro largo hasta los hombros, atado parcialmente atrás, revelando una línea de mandíbula que podría cortar cristal. Había cicatrices en sus manos, apenas visibles, antiguas, de tiempos en que incluso los vampiros podían ser heridos permanentemente. «Ha causado un gran revuelo en mi corte», dijo finalmente, volviéndose a mirarme. Sus ojos rojos me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo diseccionada. En menos de 4 horas, una simple enfermera humana ha desafiado al rey, protegido a su heredero despreciado y ha sido nombrada tutora real. Dígame, señorita Moreau, ¿siempre es tan impulsiva? Solo cuando es necesario, Su Majestad.
¿Y fue necesario insultarme frente a toda mi corte? Traje saliva, pero mantuve su mirada. Fue necesario defender a un niño que no puede defenderse a sí mismo. Lucian no es un niño, corrigió con voz cortante. Tiene 116 años, ha vivido más que 4 generaciones de humanos. Pero emocionalmente, mentalmente, sigue siendo un niño. Los vampiros envejecen diferente que los humanos, ¿no es cierto? He leído que vuestro desarrollo se detiene en la edad en que fuisteis convertidos. Algo peligroso brilló en sus ojos. Ha estado estudiando nuestra naturaleza. Interesante. Cuando fui seleccionada para el tributo, consideré prudente aprender todo lo posible sobre aquellos a quienes serviría. Sabia, pero su conocimiento de libros no le dice la verdad completa sobre Lucian. Se movió hacia su escritorio, apoyándose contra él con una gracia casual que era puramente depredadora. ¿Sabe cómo los vampiros producimos herederos, señorita Moreau? Negué con la cabeza. Ese era un tema que ningún libro mencionaba. No podemos procrear de forma natural. Somos muertos vivientes después de todo. En cambio, cuando un líder de clan desea un heredero, debe realizar el ritual de sangre de medianoche, un hechizo antiguo y peligroso que requiere la sangre de 100 vampiros, el corazón aún latiente de un humano puro y un recipiente joven que esté dispuesto. Me estremecí ante la descripción brutal. ¿Un corazón humano? ¿Matáis a alguien para este ritual? Usamos criminales condenados, no somos monstruos sin honor. Su tono sugería que no veía la ironía en esa afirmación. Hace 116 años realicé el ritual. El recipiente era un niño huérfano de 8 años, llamado Lucian, quien había rogado convertirse inmortal después de que la plaga matara a su familia. El ritual fue exitoso. Lucian se convirtió en mi hijo, el heredero de la dinastía Drakkenmore. Pero algo salió mal, dije en voz baja. No del todo mal. El ritual lo transformó como esperábamos. Ganó la fuerza, la velocidad y la inmortalidad de nuestra especie. Pero cuando intentó hablar sus primeras palabras como vampiro, no salió ningún sonido. Los sanadores lo examinaron. Su garganta era perfecta, sus cuerdas vocales intactas. Simplemente, no podía producir voz. Y sin voz, no puede pronunciar los hechizos de sangre que gobiernan nuestro pueblo. ¿Por qué es tan importante la voz?, pregunté. Seguramente hay otras formas de poder. Los hechizos de sangre son la base del gobierno vampírico, explicó con paciencia forzada. Un rey debe poder comandar a su pueblo con magia, formar vínculos de lealtad, castigar a los traidores. Todo requiere palabras habladas en el antiguo idioma de sangre. Sin eso, Lucian nunca podrá realmente gobernar. Entonces búsquele otro heredero. No es tan simple. El ritual solo puede realizarse una vez por gobernante. Lucian es mi única oportunidad de un sucesor directo. Sin él, cuando finalmente encuentre mi destrucción, la dinastía Drakkenmore caerá, y las familias rivales desgarrarán el reino en guerra civil. Cerró los ojos brevemente, mostrando la primera señal de verdadera emoción que había visto en él: cansancio profundo, antiguo. He gobernado durante 800 años, señorita Moreau. He visto imperios levantarse y caer. He sobrevivido a guerras, plagas, cacerías de brujas, pero no he podido resolver el problema de mi propio hijo. Por primera vez sentí algo parecido a la compasión por este rey terrible. Era un padre, después de todo, enfrentando un dilema imposible. ¿Por qué me eligió a mí?, pregunté. ¿Por qué no buscar a alguien más calificado, un tutor vampiro quizás? Los vampiros ven el silencio de Lucian como una maldición, una marca de vergüenza. Nadie quiere asociarse con él por miedo a que esa vergüenza los contamine también. Pero usted, una humana insignificante sin posición que perder, lo miró con compasión. Más aún, posee la habilidad de comunicarse con él de formas que nadie más puede. Se inclinó hacia adelante.
Quiero que lo entrene, no para cambiar lo que es, ambos sabemos que eso es imposible, sino para enseñarle a gobernar a pesar de su limitación. Encuentre una manera de hacer que un príncipe mudo sea fuerte. Eso es un pedido enorme. Es una orden. Y si falla, si Lucian no demuestra progreso significativo antes de que termine su servicio de tributo en 12 lunas, ambos enfrentarán consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Sus ojos brillaron. El tipo que hace que los humanos deseen no haber nacido. El miedo me atravesó, frío y agudo. Pero junto con el miedo vino algo más, determinación feroz. No fallaré, dije con más confianza de la que sentía. Lucian merece la oportunidad de demostrar su valor, y yo se la daré. Bien, se enderezó. Tendrá acceso completo a la biblioteca del castillo, a los tutores de historia y protocolo, y a mí cuando necesite consejos sobre asuntos vampíricos. Pero debe comprender algo, señorita Moreau. Hay facciones en esta corte que quieren que Lucian fracase, que quieren que yo nombre un heredero de una familia rival, consolidando su poder. Proteger a Lucian de esas conspiraciones será parte de sus responsabilidades. ¿Quién querría hacerle daño a un niño? Los vampiros que han vivido por siglos no piensan como los humanos. No ven a un niño, ven un obstáculo para sus ambiciones. Su expresión se endureció. Confío en muy pocas criaturas en este castillo, señorita Moreau. Es extraño, pero después de su actuación de esta tarde, creo que podría ser una de ellas. No me decepcione. Antes de que pudiera responder, un dolor agudo atravesó mi muñeca. Miré hacia abajo para ver una línea de sangre donde él había pasado una uña afilada como navaja a través de mi piel, tan rápido que no había visto el movimiento. ¿Qué? Comencé. Él capturó mi muñeca, llevándola a sus labios, y lamió la sangre con una lengua fría. Sus ojos brillaron con intensidad carmesí. Un vínculo de protección, explicó, liberando mi muñeca. La herida ya estaba sanando. Su saliva evidentemente tenía propiedades curativas. Ahora puedo sentir cuando está en peligro. También significa que cualquier vampiro que la ataque sabrá que lo consideraré una afrenta personal. Es una seguridad limitada, pero mejor que nada. Mi muñeca hormigueaba donde él la había tocado. ¿Me preguntó antes de hacer eso? Soy un rey, no pido permiso. Pero había un atisbo de algo. ¿Diversión? En sus ojos. Retírese, señorita Moreau. Comience las lecciones de Lucian mañana. Y recuerde, tiene 12 lunas. Use ese tiempo sabiamente. Fui despedida. Mientras caminaba de regreso a través de los pasillos laberínticos, Caterina había reaparecido mágicamente para guiarme. Mi mente giraba. Acababa de aceptar lo imposible, convertir a un príncipe vampiro mudo en un gobernante digno, todo mientras lo protegía de conspiradores invisibles que querían su fracaso. Pero cuando llegué a los aposentos de Lucian y lo encontré esperándome con ojos esperanzados, signándome «¿Volviste?», supe que no podía rendirme. «Volví», signé de vuelta, «y voy a quedarme». Su abrazo fue frío como la muerte y lleno de más calidez de la que había experimentado en años. 3. Las primeras semanas establecieron una rutina que, contra todo pronóstico, comenzó a sentirse casi normal. Despertaba al anochecer, el tiempo vampírico funcionaba inversamente al humano, y encontraba a Lucian ya despierto, esperándome en el salón compartido entre nuestras habitaciones. Desayunábamos juntos, aunque desayunar para él significaba una copa de sangre que prefería no examinar demasiado de cerca. Luego comenzaban las lecciones. Historia del reino vampírico era nuestra primera materia cada noche. Un tutor anciano llamado Maestro Corvus, un vampiro tan viejo que su piel parecía pergamino y sus ojos habían perdido casi todo su color, venía con tomos enormes de crónicas ancestrales.
Hablaba en monólogos interminables sobre batallas antiguas y tratados olvidados, nunca mirando a Lucian, dirigiendo toda su atención a mí como si yo fuera la estudiante. Eso cambió en nuestra tercera sesión. Maestro Corvus, interrumpí cuando comenzó otra digresión sobre la Guerra de las Tres Lunas. Está enseñándole a la persona equivocada. El príncipe Lucian necesita este conocimiento, no yo. El vampiro anciano parpadeó como una lechuza sorprendida. Pero el príncipe no puede, es decir, él no. Puede escuchar perfectamente bien, dije firmemente, y puede comunicarse. Observe. Me volví hacia Lucian. ¿Puedes decirnos qué causó la Guerra de las Tres Lunas? Las manos de Lucian se movieron con velocidad. La disputa territorial entre el clan Noctis, el clan Sombra y el clan Sangre comenzó cuando el clan Sombra intentó expandirse hacia las tierras de caza del clan Noctis, violando el Tratado de Medianoche del año 823. Traduje en voz alta, observando cómo los ojos de Corvus se ensanchaban. «Eso es correcto», admitió el maestro lentamente, sorprendentemente específico de hecho. Lucian lee todos los libros que le proporciona, expliqué. Solo necesita una forma de demostrar su conocimiento. Desde ahora dirigirá sus lecciones a él. Yo simplemente traduciré. Corvus titubeó, luego asintió. Por primera vez miró directamente a Lucian. Muy bien, Su Alteza. Continuemos. El cambio en Lucian fue inmediato. Se sentó más erguido, sus ojos brillando con interés renovado. Cuando Corvus hacía preguntas, las manos de Lucian volaban con respuestas, y yo las traducía fielmente. Pronto, el viejo vampiro estaba sonriendo, una expresión inquietante en un rostro tan antiguo, claramente impresionado por la agudeza mental de su estudiante. Después de que Corvus se fue esa noche, Lucian me abrazó. «Gracias, Signe», contra mi hombro. Nadie me había preguntado mi opinión antes, siempre asumían que no sabía nada. «Sabes mucho», respondí en señas, solo necesitábamos encontrar la manera de mostrárselo a todos. Pero las lecciones académicas eran solo una parte del desafío. El verdadero problema era el poder político. El rey Alexander tenía razón. Sin la capacidad de pronunciar hechizos de sangre, Lucian no podría comandar respeto entre los vampiros. Necesitábamos encontrar una forma alternativa de poder. La respuesta llegó inesperadamente durante nuestra cuarta semana, cuando un cortesano llamado Lord Vasilis visitó los aposentos de Lucian. Era un vampiro de mediana edad, quizás 300 años, con cabello rubio aceitado hacia atrás y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fríos. «Príncipe Lucian», dijo con falsa dulzura, haciendo una reverencia exagerada. «Qué placer finalmente poder conversar con usted. He oído que tiene una nueva intérprete». Me miró como si fuera un insecto particularmente molesto. Las manos de Lucian se movieron cautelosamente. «¿Qué deseas, Lord Vasilis?». Traduje, y Vasilis rió. «Directo al punto. Admirable. Vengo con una propuesta de mi familia. Como sabe, los Vasilis han servido a los Drakenmoor durante generaciones. Mi hija Serafin tiene su edad, bueno, en apariencia, y pensamos que quizás ustedes dos podrían conocerse. Una alianza matrimonial entre nuestras casas fortalecería su posición». Lucian se puso rígido, sus manos se movieron bruscamente. «No me interesa el matrimonio, tengo solo 116 años». Cuando traduje, Vasilis inclinó la cabeza. «Ah, pero las alianzas se plantan temprano, Su Alteza. Serafin podría ser una gran ayuda para usted. Ella puede hablar después de todo. Podría pronunciar los hechizos que usted no puede». El insulto apenas velado colgó en el aire. Vi cómo Lucian se encogía, sus manos cayendo a sus costados. «Lord Vasilis», dije con voz helada, «el príncipe no necesita a alguien que hable por él.
Necesita aliados que lo respeten por quien es. ¿Y usted es ese aliado, humana? Vasilis se burló. ¿Una mortal cuya vida entera es un parpadeo para nosotros? ¿Qué podría enseñarle al príncipe? Más de lo que usted imagina. Di un paso adelante. Por ejemplo, puedo enseñarle a reconocer cuando alguien lo está subestimando. Puedo enseñarle que el verdadero poder no viene solo de las palabras habladas, sino de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de leer a las personas. ¿Leer a las personas? Vasilis rió. ¿Y qué ve cuando me lee a mí? Miré a Lucian y le hice un gesto para que trajera su cuaderno de dibujo. Había estado practicando más y sus retratos se habían vuelto aún más reveladores. Encontré el boceto que había hecho de Vasilis durante una reunión de la corte la semana anterior y se lo mostré al vampiro. Lucian, ve esto, dije. El dibujo era magistral. Capturaba a Vasilis con precisión fotográfica, pero había algo más. La tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos se apretaban en puños cuando pensaba que nadie miraba, la postura ligeramente inclinada de alguien preparado para huir. Ve a un hombre que tiene miedo, continué. Miedo de que el príncipe tenga éxito, porque eso significaría que las familias como la suya perderían la oportunidad de ascender. Ve a alguien desesperado, haciéndose pasar por aliado mientras planea socavar. El rostro de Vasilis se puso pálido, un hallazgo para un vampiro. Esto es una afrenta. Vine aquí con buenas intenciones. Viniste aquí a manipular a un niño, corté. Y ahora ambos lo sabemos. Puedes retirarte, Lord Vasilis. El príncipe no está interesado en tu propuesta. Durante un momento pensé que Vasilis podría atacar. Luego su mano se movió hacia su abrigo, extrayendo una daga delgada, hierro frío, el único metal que podía matar permanentemente a un vampiro. Una humana insolente que no conoce su lugar, sisó. Quizás necesite una lección. Se movió con velocidad vampírica, la daga cortando el aire. Pero Lucian fue más rápido. El príncipe se interpuso entre nosotros, agarrando la muñeca de Vasilis con fuerza sorprendente. Por primera vez desde que lo conocía, vi furia pura en los ojos de Lucian, no el rojo normal, sino un carmesí ardiente que parecía brillar con luz propia. Y entonces sucedió algo extraordinario. Las runas brillaron a lo largo de los brazos de Lucian, marcas que nunca había visto antes, ocultas bajo su piel como tatuajes de luz. Vasilis gritó, soltando la daga, tratando de liberarse, pero Lucian lo sostuvo con facilidad, su pequeño cuerpo irradiando un poder que hizo temblar el aire. Suficiente. La voz del rey Alexander resonó desde la puerta. No lo había oído entrar. Estaba flanqueado por guardias, su expresión oscura como una tormenta. Lucian liberó a Vasilis inmediatamente. Las runas se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. El vampiro noble retrocedió tambaleándose, sosteniendo su muñeca que humeaba. Su majestad, Vasilis jadeó, el príncipe me atacó. Vi todo, interrumpió Alexander con voz mortal. Viniste aquí con engaño, insultaste a mi hijo y amenazaste a su tutora con un arma. ¿Debería llamar a eso traición, Lord Vasilis? No, simplemente pensé. Vasilis se arrodilló. Misericordia, mi rey. Misericordia. Alexander pronunció la palabra como si fuera veneno. Tienes suerte de que valoro el servicio de tu familia a través de los siglos, pero ese servicio termina ahora. Estás desterrado de la corte. Tienes hasta el amanecer para abandonar mis tierras con tu familia. Si alguna vez regresas, o si escucho que has conspirado contra mi hijo nuevamente, tu cabeza decorará las murallas del castillo.
Vasilis huyó, literalmente arrastrándose atrás antes de volverse y correr. Una vez que se fue, Alexander se volvió hacia Lucian. «Enséñame tus brazos». Lucian dudó, luego extendió los brazos. El rey pasó sus dedos sobre la piel pálida donde habían aparecido. No había ninguna marca ahora, pero su expresión se volvió pensativa. «Interesante», murmuró. «¿Señorita Moreau, vio las marcas?» «Sí, Su Majestad». Brillaban cuando Lucian defendió. «No es la primera vez», signé Lucian, sus manos temblorosas. «A veces, cuando siento emociones fuertes, aparecen, pero siempre las escondo. Pensé que eran otro defecto». «No es un defecto», dijo Alexander lentamente, sus ojos ensanchándose con comprensión. «Es magia de sangre». «¿Pero cómo?», pregunté. «Dijiste que necesitaba palabras habladas». «Los hechizos de sangre convencionales requieren palabras», corrigió. «Pero hay una forma más antigua de magia, anterior al lenguaje hablado. Magia que fluye directamente de la voluntad y las emociones. Los primeros vampiros la usaban, antes de que desarrolláramos el lenguaje de sangre estructurado. Pensaba que se había perdido, olvidada hace miles de años». Se arrodilló frente a Lucian, un rey arrodillándose ante su hijo, y colocó sus manos sobre los hombros del niño. «Lucian, ¿sientes el poder dentro de ti, como fuego en tu sangre?» Lucian asintió. «Has estado reprimiéndolo porque pensabas que estaba mal, pero es tu forma de magia, única para ti». Por primera vez vi verdadera emoción en el rostro de Alexander. Orgullo, asombro y algo que podría haber sido amor. «Necesitamos entrenarte para controlarla. Si puedes dominar la magia ancestral, no necesitarás los hechizos hablados. Serás incluso más poderoso». «¿De verdad lo crees?», signé Lucian con esperanza tan intensa que me dolió el corazón. «Lo sé». Alexander se levantó, su armadura real cayendo nuevamente en su lugar. «Señorita Moreau, esto cambia tu rol. Además de la educación tradicional, necesitarás ayudar a Lucian a explorar este poder. Será peligroso. La magia ancestral es salvaje, sin refinar. Pero si alguien puede guiarlo de forma segura, creo que eres tú». «¿Por qué yo?», pregunté. «No sé nada de magia vampírica». «Precisamente. No tratarás de forzarlo en moldes antiguos. Lo ayudarás a encontrar su propio camino». Me estudió con esos ojos rojos penetrantes. «Has demostrado ser más valiosa de lo que imaginé, señorita Moreau. Tanto que empiezo a preguntarme si tu llegada fue destino en lugar de casualidad». La forma en que lo dijo me provocó escalofríos. Después de que se fue, Lucian y yo nos quedamos en silencio durante un largo momento. Finalmente, sus manos se movieron. «¿No tienes miedo de mí ahora? ¿De lo que puedo hacer?» «¿Miedo?», sonreí, arrodillándome a su altura. «Lucian, acabas de demostrar que eres extraordinario. ¿Por qué tendría miedo de eso?» «Porque todos los demás lo tienen, incluso padre, en el fondo. Ven algo diferente y lo temen. Entonces están equivocados». Tomé sus manos frías entre las mías. «Eres diferente, sí, pero diferente no significa peligroso o malo. Significa especial. Significa que tienes un camino único que recorrer». Sus brazos rodearon mi cuello en un abrazo repentino. «Gracias por no abandonarme, incluso cuando casi me destrozan». «Nunca te abandonaré», prometí, aunque una parte de mí se preguntaba si podría mantener esa promesa. Las fuerzas que se movían contra nosotros eran antiguas y poderosas, y yo era solo una mortal atrapada en juegos inmortales. Pero por ahora sostuve a ese niño inmortal y dejé que sintiera por primera vez en un siglo que no estaba solo. 3. El descubrimiento de la magia ancestral de Lucian cambió todo.
Alexander trajo maestros, vampiros ancianos que habían estudiado las formas olvidadas, brujas que comprendían la magia emocional, e incluso un monje Dhampir que había dedicado siglos a comprender el puente entre lo mortal y lo inmortal. Todos llegaron a la misma conclusión. Lucian poseía un regalo extraordinario, pero controlarlo requeriría un entrenamiento que ninguno de ellos sabía cómo proporcionar. La magia ancestral no se enseña, explicó la bruja Morgana, una mujer de edad indeterminada con ojos como pozos de medianoche. Se descubre. El niño debe aprender a acceder a su poder a través de la comprensión emocional, no de la técnica. ¿Y cómo ayudo con eso?, pregunté. Siendo exactamente lo que ha sido, su ancla en el mundo emocional. Morgana me miró con algo parecido al respeto. Los vampiros, señorita Moreau, pierden su humanidad con el tiempo. Sus emociones se vuelven distantes, intelectuales en lugar de viscerales. Pero Lucian fue convertido joven, aún siente profundamente. Y usted, al tratarlo como al niño que es emocionalmente, le permite acceder a esos sentimientos sin vergüenza. Es a través de esa conexión emocional que su magia fluye. Así que nos embarcamos en un programa de entrenamiento diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. Cada noche, después de las lecciones formales, Lucian y yo explorábamos sus emociones. Le pedía que recordara momentos que le provocaban sentimientos fuertes, alegría, tristeza, ira, miedo, y observábamos cómo su magia respondía. Cuando estaba feliz, las runas en sus brazos brillaban con un suave resplandor dorado. Cuando estaba triste, se volvían azul profundo. La ira las hacía arder en carmesí feroz. El miedo las hacía titilar y desvanecerse. «Tu magia es honesta», le dije después de una sesión particularmente reveladora. «No puedes mentir con ella. Lo que sientes es lo que se manifiesta». «¿Eso es malo?», signeó preocupado. «No, es poderoso. Significa que cuando actúes, todos sabrán que es genuino. Un rey cuyas intenciones están escritas en su piel, eso inspira confianza». Pero el verdadero avance llegó 6 semanas después de mi llegada, durante una reunión del consejo. Alexander había comenzado a incluir a Lucian en las reuniones del consejo, en parte para entrenarlo, en parte para demostrarle a la corte que su heredero estaba siendo preparado. Yo asistía como intérprete, sentada en una silla pequeña detrás del trono de Lucian, traduciendo sus signos cuando era necesario. La reunión de esa noche trataba sobre una disputa territorial con el clan Sombra. Lady Revina, la embajadora del clan Sombra, una vampira con cabello negro azabache y un vestido que parecía hecho de sombras, estaba exigiendo que el clan Noctis cediera las tierras de Casa del Este. Las tierras del Este han pertenecido al clan Noctis durante 400 años, argumentaba Lord Corvinus, uno de los consejeros de Alexander. No tenemos razón para cederlas. Excepto que el clan Sombra superó en número al clan Noctis 3-1, respondió Lady Revina con una sonrisa de gato. Y nuestro nuevo líder, Lord Malashar, no es tan diplomático como su predecesor. Si no negociamos una solución pacífica, él podría optar por acciones más directas. ¿Está amenazando con guerra?, rugió Alexander. Estoy señalando realidades, dijo Revina suavemente. Su clan ha sido poderoso durante mucho tiempo, rey Alexander, pero los tiempos cambian, nuevas alianzas se forman, y un rey con un heredero defectuoso podría encontrar su posición menos segura de lo que una vez fue. El salón del consejo se llenó de murmullos. Lucian se puso rígido a mi lado, sus manos apretándose en puños. «El príncipe Lucian no es defectuoso», dije en voz alta, aunque ninguna sirvienta debía hablar en el consejo. Revina me miró con desdén. «Ah, la mascota humana del príncipe. ¡Qué adorable! Pero los adultos estamos hablando». Las runas de Lucian explotaron en luz.
no el suave resplandor que yo había visto antes, sino una radiancia cegadora que llenó todo el salón. Se levantó de su trono y, aunque era pequeño, de alguna manera parecía gigantesco, como si el poder mismo lo hiciera crecer. Sus manos se movieron, no en lenguaje de señas, sino en gestos amplios y barridos. Y su magia respondió. Las sombras en el salón, las mismas que formaban el vestido de Revina, se arremolinaron y se retorcieron, desprendiéndose de las paredes y convergiendo alrededor de Lucian como serpientes obedientes. Formaron símbolos en el aire, antiguos y poderosos, deletreando palabras en un idioma que yo no podía leer, pero que cada vampiro en el salón claramente entendía. Tierra de sangre, leyó Corvinus con voz temblorosa, jurado por primera sangre, no cedida. Los símbolos de sombra cambiaron, formando nuevas palabras. Desafío, si sombra quiere, combate, heredero contra heredero. Revina se había puesto pálida. El príncipe Lucian está ejecutando magia ancestral, pero eso es imposible. Nadie ha dominado esa forma en 3000 años. Evidentemente, dijo Alexander, y aunque su voz era tranquila, pude escuchar el orgullo feroz en ella. Mi hijo es excepcional. Lucian dejó caer las manos y las sombras se disiparon. Se tambaleó, súbitamente exhausto, y lo atrapé cuando se desplomó hacia atrás. Sus runas se desvanecieron a un resplandor tenue. ¿Qué hice?, signé débilmente. Acabas de desafiar al clan Sombra a combate ritual, respondí en señas, y les demostraste que no eres alguien a quien puedan intimidar. Esto es inaceptable, dijo Revina, recomponiendo su postura. ¿Un niño mudo no? ¿Un príncipe que ejecuta magia que ningún vampiro moderno puede igualar? Claramente puede hacer lo que desee. Lleva el desafío de mi hijo a tu líder, Lady Revina. Si Lord Malachar tiene objeciones a nuestra soberanía sobre las tierras del Este, que envíe a su propio heredero para enfrentar al mío, o que acepte que el clan Noctis no cederá ante amenazas. Revina se inclinó rígidamente y se retiró. El momento en que la puerta se cerró tras ella, todo el consejo explotó en conversación excitada. Llevé a Lucian de vuelta a sus aposentos, donde inmediatamente se derrumbó en su cama. Usar tanta magia lo había agotado completamente. «¿Hice bien?», signé, sus párpados ya cerrándose. «Hiciste perfecto», aseguré, cubriendo su cuerpo frío con mantas que no necesitaba pero que disfrutaba de todos modos. «Estoy muy orgullosa de ti». Se durmió con una sonrisa en su rostro. Pero yo permanecí despierta, preocupada. Lucian había demostrado un poder extraordinario, sí, pero también se había convertido en un objetivo. Si el clan Sombra aceptaba el desafío, el heredero de Malachar vendría a luchar contra Lucian, y aunque Lucian tenía magia ancestral, todavía era un niño con solo meses de entrenamiento. Una sombra se movió en la esquina de la habitación, y casi grité antes de reconocer la forma del rey Alexander. «¿Cómo entraste?», susurré. «Esme Castillo», respondió simplemente. Se acercó a la cama donde Lucian dormía, mirando a su hijo con una expresión que nunca le había visto, vulnerable, casi tierna. He pasado 116 años viendo a Lucian como un fracaso, una vergüenza que soportar. Y en 6 semanas usted me ha demostrado que estaba ciego. No estaba ciego, dije en voz baja. Solo veías lo que esperabas ver, lo que la tradición te decía que debías ver. Quizás, extendió la mano, casi tocando el cabello de Lucian, luego la retiró. El clan Sombra aceptará el desafío, y enviarán a Víctor, el hijo de Malachar. Víctor tiene 300 años y es un guerrero entrenado. Destrozará a Lucian. Entonces entrenaremos más duro. No hay suficiente tiempo. El combate ritual debe ocurrir en la próxima luna llena. Eso es dentro de 4 días. Se volvió hacia mí, y por primera vez vi miedo real en sus ojos antiguos. «Señorita Morao, ¿qué he hecho?
Al alentar esto, al permitir que Lucian se enfrente a la corte, lo he puesto en peligro mortal. Lucian ya estaba en peligro, señalé. Cada día que pasaba siendo invisible, siendo despreciado, era otro día en que el reino perdía fe en tu dinastía. Al menos ahora tiene una oportunidad de demostrar su valor. Una oportunidad de morir, corrigió amargamente, o de vivir gloriosamente. Me acerqué a él. Alexander. Usar su nombre de pila se sentía extrañamente íntimo, pero parecía apropiado. Pasaste un siglo tratando de cambiar a Lucian en lo que pensabas que debía ser. ¿Qué pasaría si, solo por una vez, confiaras en quien es realmente? Nos miramos en la penumbra, dos seres improbables unidos por amor a un niño extraordinario. Luego, sin una palabra más, Alexander desapareció en las sombras de donde había venido. Me senté junto a la cama de Lucian, observando su pecho subir y bajar con respiraciones innecesarias, un hábito humano que había conservado. En 4 días lucharía por su vida. Y yo necesitaba encontrar una manera de asegurarse de que sobreviviera. Los siguientes 4 días fueron los más intensos de mi vida. Alexander trajo a todos los expertos en combate para entrenar a Lucian. Maestros de espada le enseñaron técnicas básicas de defensa. Brujas de combate le mostraron cómo canalizar su magia ancestral hacia ataques dirigidos. El monje Dhampir le enseñó meditación para controlar su miedo y mantener el enfoque bajo presión. Pero lo más importante, yo trabajaba con él en algo que nadie más había considerado: psicología del combate. Víctor es un guerrero, expliqué mientras Lucian y yo nos sentábamos en los jardines nocturnos, rodeados de flores lunares que brillaban con luz fantasmal. Ha entrenado durante siglos, conoce cada técnica de lucha. No puedes vencerlo con habilidad. Entonces, ¿cómo puedo vencer?, signó, con miedo evidente en sus ojos. Venciéndolo con lo que no espera, con lo que lo hace vulnerable. Saqué su cuaderno de dibujo. Muéstrame lo que ves cuando piensas en Víctor. Lucian había visto a Víctor una vez, cuando Revina regresó con la aceptación del desafío del clan Sombra. El heredero de Malachar era alto, musculoso, con cicatrices de batalla cubriendo su rostro pálido. Se había reído cuando vio a Lucian, una risa despectiva que hizo que el consejo entero murmurara con indignación. Ahora, Lucian dibujó ese momento. Sus manos se movieron con rapidez sobre el papel, capturando a Víctor con detalle preciso. Pero, como siempre, el dibujo revelaba más que la mera apariencia física. Los ojos de Víctor, aunque desdeñosos, mostraban algo más, una necesidad desesperada de probar su valor. Sus manos, aunque grandes y fuertes, estaban posicionadas defensivamente. Y su postura, aunque imponente, se inclinaba ligeramente hacia atrás, como alguien preparado para retirarse. Ve a alguien que tiene miedo de fallar, observé. Alguien que necesita esta victoria para validarse a sí mismo. Pero es fuerte, signé Lucian, y yo soy pequeño. La fuerza no es solo física. Tienes algo que Víctor nunca tendrá, magia que proviene directamente de la emoción honesta. Él lucha por orgullo, por deber. Tú luchas por algo más profundo. ¿Por qué lucho? La pregunta me detuvo. ¿Por qué luchaba Lucian? No solo para sobrevivir, aunque eso era parte de ello. No solo para probar su valor, aunque eso también importaba. Luchas, dije lentamente, para demostrar que ser diferente no significa ser menor. Luchas para mostrarle a cada niño rechazado, a cada persona marginada, que sus diferencias no son defectos, sino dones. Luchas porque tu existencia misma desafía siglos de tradición que dicen que solo hay una forma correcta de ser poderoso. Las runas de Lucian comenzaron a brillar suavemente, no con ira o miedo, sino con algo más puro: determinación, propósito. Enséñame cómo luchar con eso, signé. Así que pasamos las próximas noches refinando su enfoque. No intentamos convertirlo en un guerrero tradicional.
En cambio, nos enfocamos en su magia ancestral única, en cómo sus emociones honestas podían manifestarse como ataques que ningún vampiro esperaría. Cuando sentía miedo, su magia podía crear ilusiones, sombras que se movían y cambiaban, confundiendo al enemigo. Cuando sentía tristeza, su magia podía agotar la energía, haciendo que los oponentes se sintieran pesados y lentos. Cuando sentía alegría, su magia podía sanar, fortalecerse, brillar tan intensamente que cegaba. Y cuando sentía amor, específicamente el amor protector por aquellos que le importaban, su magia se convertía en un escudo impenetrable. Tu mayor fuerza, le dije la noche antes del combate, es que sientes todo plenamente. Donde otros vampiros se han vuelto distantes y fríos, tú eres vibrante y vivo. Usa eso. La noche del combate llegó demasiado pronto. La arena había sido construida en el gran patio del castillo, un círculo de runas antiguas que contendrían la magia y asegurarían que solo los combatientes dentro pudieran ser heridos. Gradas rodeaban el círculo, llenándose de vampiros de todos los clanes, no solo Noctis y Sombra, sino representantes de Sangre, Crepúsculo y Luna también. Este había sido anunciado como el primer combate ritual en 2 siglos. Todos querían presenciar si el heredero mudo sería masacrado. Lucian se paró junto a mí en los vestuarios bajo la arena, vestido con armadura ligera hecha de cuero negro y placas de plata. Se veía tan pequeño, tan vulnerable. «Tengo miedo», signé con manos temblorosas. «Está bien tener miedo», respondí en señas, arrodillándome ante él. «El miedo es honesto, y tu magia es honestidad». Alexander entró, su presencia llenando la pequeña habitación. Se arrodilló también, quedando a la altura de Lucian. «Hijo mío», dijo en voz baja, «pase lo que pase hoy, quiero que sepas algo. He sido un padre terrible. Te he fallado de todas las formas posibles. Pero te he visto estas últimas semanas, tu valentía, tu bondad, tu poder extraordinario, y me arrepiento de cada momento que no te vi realmente». Las lágrimas brillaron en los ojos de Lucian. «¿De verdad? De verdad». Alexander colocó una mano en la mejilla de su hijo, el primer gesto de afecto que les había visto compartir. «Ganes o pierdas, eres mi orgullo, eres mi heredero digno, y si caes hoy, yo mismo destruiré al clan Sombra entero». «No caeré», signé Lucian con determinación renovada. «Tengo demasiado por qué luchar». Subimos a la arena. El rugido de la multitud era ensordecedor. Víctor ya estaba allí, enorme y amenazante, girando una espada masiva con facilidad casual. Cuando vio a Lucian, rió de nuevo, esa risa cruel y burlona. «¿Este es el gran heredero Drakhenmur?», gritó. «Un niño que ni siquiera puede hablar. Esto será más fácil de lo que pensé». Lucian caminó hacia el centro del círculo de runas, sus pasos firmes a pesar de su miedo. No llevaba armas, solo tenía su magia. El árbitro, un vampiro neutral del clan Luna, levantó su mano. «Combate ritual entre el heredero Lucian del clan Noctis y el heredero Víctor del clan Sombra. Las reglas son antiguas. Lucha hasta que uno se rinda o caiga. ¿Ambos entienden?». Víctor rugió su aceptación. Lucian simplemente asintió. «Comiencen». Víctor atacó inmediatamente, su espada cortando el aire con fuerza mortal. Lucian saltó atrás, velocidad vampírica, pero apenas. La hoja pasó rozando su armadura. «Demasiado lento, niño», Víctor se burló, atacando de nuevo. Esta vez las runas de Lucian brillaron, azul profundo, tristeza, y de pronto Víctor se ralentizó, sus movimientos volviéndose pesados como si se moviera bajo el agua. «¿Qué?», Víctor gruñó, confundido. Lucian usó la apertura, sus manos se movieron en gestos amplios y las sombras respondieron, formando tentáculos que envolvieron los tobillos de Víctor.
El guerrero mayor cayó, su espada volando de su mano. La multitud jadeó. Nadie esperaba que Lucian tomara ventaja tan rápido. Pero Víctor era un luchador experimentado. Se liberó de las sombras con pura fuerza bruta, recuperó su espada y cambió de táctica. En lugar de ataques salvajes, se volvió calculador, probando las defensas de Lucian con golpes precisos. Lucian bloqueó con escudos de luz dorada, alegría, pero cada impacto lo hacía retroceder. Era más pequeño, más débil físicamente. Víctor estaba agotándolo. Tu magia es impresionante, admitió Víctor, pero no tienes resistencia. Los trucos bonitos no ganan guerras reales, niño. Golpeó una vez más, y esta vez su espada atravesó el escudo de Lucian, cortando su brazo. Sangre negra, sangre vampírica fluyó.